Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes de la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Está viendo, por favor. Ya mañana te compro y la de yo le dio bien a tarde. Compañero segundo morocho, deme apagando su micrófono que estamos escuchando sus conversaciones privadas. Compañeros, un gusto poderles saludar, un gusto poderles dar la cordial bienvenida y vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y en esta primera etapa vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que nosotros habíamos visto ya en el tema anterior, en la clase anterior, y habíamos empezado a hablar sobre un tema, una estructura gramatical fundamental como es el verbo to be, cómo se conjuga el verbo to be, habíamos visto, en qué nos sirve, por ejemplo, para presentarnos a nosotros o a otra persona, nos permiten presentarnos con el verbo to be. Y habíamos visto que el verbo to be tiene dos estructuras, perdón, tres estructuras o auxiliares verbales que son am, are, is. Estos significan ser o estar. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Y habíamos visto también, habíamos ido analizando las personas, el pronombre, el verbo y la traducción. Y obviamente dentro de las características en función de número, tanto para el singular como el plural, cómo se encontraban divididas. Entonces ahí nosotros habíamos ido viendo en la clase anterior cuáles eran la primera persona, segunda, tercera persona, las terceras personas, las formas que corresponden al singular y la primera, segunda y tercera persona que corresponden al plural, cada una de ellas conjugadas con los auxiliares verbales del verbo to be en presente, am, are, is, que se traducen como ser o estar. Y obviamente su conjugación con los pronombres y obviamente su traducción al español, lo habíamos ido viendo. Las formas del verbo to be, el uso del verbo to be en el presente simple, cómo se van construyendo. Vuelta, habíamos tratado un poco más sobre los pronombres personales que son fundamentales para poderlos conjugar con el verbo to be. Entonces, ¿cuáles son las características? Y habíamos visto en la parte final, habíamos analizado este cuadro en cuanto a la affirmative form, la negative form y la interrogative form. Dentro de la affirmative form tenemos la full form y la short form. Cuando hablamos de la full form es la forma normal, cuando se escribe por separado los pronombres personales y obviamente el verbo to be. Y la short form era la fusión de estos dos, del pronombre personal y el verbo to be, para dar origen a una sola o un solo golpe de voz, a una sola estructura. Por ejemplo, de I am con la short form es I, de you are es your, de he is es his, de she is es she's, de it is es its, de we are es we're, de they are es their, this is no tiene su contracción y that is es that's. Esos habíamos visto. En cuanto a la negación, obviamente a los pronombres personales y al verbo to be le agregábamos una tercera estructura, que era el adverbio de negación, en este caso el not, y ese nos permitía negar cualquier posibilidad. Si I am, yo digo yo soy, yo estoy. Cuando digo I am not, digo yo no soy, yo no estoy, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Por ejemplo, you are significa tú eres, tú estás. Si yo digo you are not, tú no eres, tú no estás. Y así funciona con cada uno de ellos. He is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not y that is not. Ahí tenemos, cuando tenemos ese not en cualquier estructura, ya saben, es una negación. Así como la affirmative form, así como la forma afirmativa, la negative form también tiene su short form, tiene su forma contraída. Entonces, cuando hablamos de full form, permítanme solo un segundito. Entonces, como les había mencionado, entonces aquí la negative form también tiene su contracción. ¿Qué es lo que se contrae en primera instancia para poderla determinar? Se contrae el verbo to be, en este caso el are y el is, y el adverbio de negación not. Entonces, con el are not damos origen al are y con el is not damos origen al is.
Con el am not no se contrae. De hecho, el I am not en la primera persona no existe contracción. Por ende, siempre se escribirá de la full form o de la forma larga. No hay contracción. Desde a partir de la segunda persona del singular, sí. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't y that isn't. Cada uno de ellos, ¿qué es lo que hace? Simplemente da una mejor fluidez en el momento de la conversación, en el momento de la determinación. Es lo que hace una contracción. Y para la forma interrogativa o la interrogative form, ¿qué es lo que hace? Se invierte en función de la posición del pronombre y el verbo. Si nosotros vemos en la forma afirmativa, primero va los pronombres y luego va el verbo. Para hacer una pregunta, primero va el verbo y luego va el pronombre y obviamente tiene que ir un complemento que le dé sentido a la oración y el signo de interrogación solo en la parte final. Y de tal manera que tenemos am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. Y de esa manera nosotros hacemos preguntas, lo que se denomina questions. Questions son preguntas. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando una serie de estructuras, es lo que nosotros vimos en la clase anterior, cómo se van determinando, cómo se van desarrollando. Ahora, en función de esa continuación, vamos a ver y vamos a ir analizando justamente la forma negativa del verbo to be. ¿Cuáles son las características de la forma negativa del verbo to be? Vamos a ver. Como su nombre lo indica, esta forma es usada ¿para qué? Para negar cualquier actividad. Yo puedo decir, yo no soy profesor, yo no soy ingeniero, yo no soy chofer, yo no estoy en casa, yo no estoy en universidad, yo no estoy en el parque. Recordemos que el verbo to be tiene dos excepcionalidades. Significa ser, pero también significa estar. Ser cuando yo estoy determinando lo mío y estar la posición donde me encuentro. Entonces son las dos determinaciones. Entonces, como su nombre lo indica, esta forma es usada para negar. Y para formarla agregamos el adverbio, en este caso el adverbio de negación, que es not. Not es el adverbio después del verbo. De tal manera que la fórmula para construir estas oraciones negativas sería de la siguiente manera. Tenemos en verbo, tenemos en primera instancia, tiene que tener un subject. ¿Cuál es el subject? Es el pronombre personal. I, you, he, she, we, you, they, cualquiera de ellos. Luego tiene que tener el verbo to be, cualquiera de las formas. Am, are, is. Luego tiene que estar sumado el adverbio de negación, en este caso not. Y luego tiene que tener un complemento que le dé sentido a la oración. De tal manera que aquí tenemos la siguiente oración que dice I am not a student. No soy un estudiante. I corresponde al subject, am corresponde al verbo to be, not corresponde al adverbio de negación, a es un artículo indeterminado, student, los dos forman el complemento de esta oración que le da sentido, le da una determinación, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy negando. Entonces, I am not a student, no soy un estudiante. Aquí tienen toda la estructura cómo ustedes pueden construir este tipo de oraciones dentro de la forma negativa. Puede ser más claro con algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, you are not a lawyer. Tú no eres un abogado. You are not a lawyer. She is not in New York. Ella no está en Nueva York. El primero describe al sujeto en función de alguna característica. La tercera, obviamente, determina una posición, una ubicación. Por eso dice, she is not in New York. Ella no está en Nueva York. We are not a couple. Nosotros no somos una pareja. Está determinado, está escribiendo. Entonces ahí ustedes pueden observar el adverbio de negación, donde se encuentra ubicado, obviamente, para poder determinar la negación, para poder negar. Entonces aquí nosotros podemos ver. Primero tenemos el subject o el sujeto, en este caso los pronombres personales. Luego tenemos el verbo to be. Luego tenemos el adverbio de negación. Y luego tenemos el complemento que está constituido por un artículo indeterminado
y obviamente un sustantivo. Y de esa manera está constituida las oraciones. Si ustedes lo desean, pueden contraer el verbo to be con el not de la siguiente manera. Y aquí vamos a ver. Existen dos clases para poder construir las negaciones, las contracciones de las negaciones. Entonces, en esta instancia, dice, si ustedes lo desean, pueden contraer ¿qué? Primero el verbo to be. Vamos a ver el verbo to be con ¿qué? Con el adverbio de negación. Y vamos a ver qué es lo que resulta. Del I am not no existe. En la primera persona no existe contracción. De la siguiente sí, yo digo she is not. ¿Qué es lo que tenemos que contraer? El verbo más el adverbio de negación. Y da origen al isn't. He isn't. She is not. She isn't la contracción. It is not. It isn't la contracción. We are not con el are, ¿qué es lo que hacemos? El auxiliar verbal más el adverbio de negación se fusionan para dar origen al are. Por ejemplo, de you are not, you aren't. De we are not, we aren't. De they are not, they aren't. Y de esa manera lo contraemos para poder dar una mejor fluidez dentro del desarrollo de la conversación. Solo para recordarles, porque ya les había mencionado en la clase anterior, cuando yo utilizo la forma formal o la long form y cuando yo utilizo la forma abreviada o la short form. Utilizo, como su nombre dice, forma formal en todos los escritos y documentos que tengan características formales, sean escritos, sean oficios, sean solicitudes, todo lo que sea un documento formal se lo hace de la forma larga. Pero cuando yo voy a tener una conversación informal, cuando yo voy a chatear por WhatsApp, voy a chatear por cualquiera de las redes sociales, voy a crear un guión de telenovelas, voy a crear un guión de películas, la letra de una canción, ahí yo sí puedo utilizar abreviaturas o las abreviaciones, como ustedes pueden ver ahí, solo en esos casos. Por eso son la estructura formal y la estructura informal o abreviada. Esas son las características en cuanto a la ubicación, solo para recordar. En cuanto al presente simple negativo del verbo to be, la estructura del verbo to be en negativo es el contenido gramatical propio de un nivel básico de inglés, ya que es uno de los principales temas que aprenden en los inicios del idioma. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de todas estas estructuras gramaticales. ¿Cómo entender el presente simple negativo del verbo to be? El verbo to be se compone de tres formas básicas. Ya saben que es is, are, am. Esas son los tres componentes básicos del verbo to be, que en español significa ser o estar. Cada uno de ellos acompaña a los diferentes pronombres personales de inglés, tales como I, she, he, it, we, you y they. Podemos encontrarlos también en forma negativa, añadiendo el adverbio de negación not. ¿Cuándo se usa el verbo to be negativo? Como su palabra y su estructura lo dice, se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo, perdón, a la oración. Ahí se lo utiliza. En cuanto a la conjugación del presente simple negativo del verbo to be, un buen consejo es conjugar el verbo to be con los pronombres personales mediante cuadros donde puedas visualizar las conjugaciones dependiendo del sujeto al que vayan a acompañar. Aquí, obviamente, ustedes van a poder ver oraciones con el verbo to be en el presente negativo. Y vamos a iniciar con la estructura am, con el auxiliar del verbo to be am en el presente simple. Yo digo, I am not very tall. Esta es la long form. ¿Por qué la long form? Porque está completo, está separado. El pronombre, el verbo y el adverbio de negación. I am not very tall. O yo puedo decir la contracción, I'm not very tall. Aquí ya tengo contraído, en este caso tengo el pronombre más el auxiliar verbal. Entonces, aquí esta es otra forma de contraer. Y nosotros vimos anteriormente, nosotros podemos contraer, y de eso esta parte no les he explicado, existen dos formas de contraer. Yo le puedo contraer el pronombre más el auxiliar verbal, o puedo contraer el verbo más el adverbio de negación,
Cualquiera de esas dos formas sirve para crear las estructuras gramaticales de negación. En este caso yo tengo aquí contraído el pronombre más el auxiliar verbal, en este caso am. Dice I'm not very tall. El adverbio queda suelto, queda solo. Entonces dice I'm not very tall. Cualquiera de las dos formas significa, no cambia en la traducción al español. Significa no soy muy alto. I am not very tall. O puedo decir I'm not very tall. No soy muy alto. Ahora vamos a ver con la siguiente estructura que es con is. ¿Cómo se lo hace? Yo puedo decir he is not my brother. He is not my brother. ¿Cómo está constituida esta oración? Tiene un pronombre personal, tiene el auxiliar verbal is del presente, tiene el adverbio de negación, el not, y tiene el complemento de la oración que es my brother. Entonces, he is my brother. Y yo puedo decir, obviamente, acá tengo la otra forma de contraer. Yo le contraje en este caso el verbo más el adverbio de negación, y ese da origen al isn't. Yo digo, he isn't my brother. Las dos formas de oraciones se traducen al español como él no es mi hermano. Vamos a ver con el siguiente auxiliar verbal, el verbo to be, que es are. Vamos a ver el presente simple negativo. Y tenemos, they are not at school. They are not at school. Tenemos el pronombre o el subject. Tenemos el auxiliar verbal are. Tenemos el adverbio de negación not. Tenemos una preposición, en este caso at, y tenemos el sustantivo, en este caso que es school. Dice, they are not at school. O puedo decir, they aren't at school. Ambas oraciones se traducen como no están en la escuela. Ellos no están en la escuela, porque de ahí se traduce como ellos. Pero por lo general simplemente se va justamente sobre la acción que realiza el verbo. Y dice no están en la escuela. Y ya se sobreentiende que estoy hablando de varias personas, que está en plural. En cuanto al uso de las contracciones en el presente simple negativo, pueden hacer la contracción del verbo to be con los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they. O bien hacer la contracción con el verbo to be con el adverbio de negación, justamente lo que yo les hablé. La contracción surge de la unión de dos palabras por medio de un apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? El apóstrofe es justamente la comita que ustedes pueden observar entre el pronombre personal y el verbo to be. Ese va a ser la unión. Ese es el apóstrofe. Entonces aquí tenemos los ejemplos, tenemos la contracción. Los dos tipos de contracción tenemos aquí. La primera contracción es el pronombre más el verbo to be. Se da la primera contracción. Vamos a ponerle en color amarillo. Y la segunda contracción es el verbo to be más el adverbio de negación, la negative form. El adverbio de negación, esas son la segunda forma. Vamos a ver, aquí dice, no estoy en la oficina. I am not in the office. Recordemos que este I am not, obviamente, no tiene la contracción, obviamente, la segunda contracción. Solo puede hacerse en la primera, que es el pronombre más el verbo que se fusiona. Solo ahí. I'm not in office. Tenemos el pronombre más el verbo to be, que se une. You're not a secretary. Tú no eres secretario. He's not a smart guy. No es un tipo inteligente. She's not worried at all. Ella no está ocupada en absoluto. Actually, is not a Google place. En realidad, no es un lugar enorme. We're not done yet. No hemos terminado todavía. You're not ready to go. No estás listo, no estás lista para irte. Funciona para los dos géneros. They're not confided people. No son personas seguras en sí mismas. ¿Qué es lo que hemos visto? Aquí ustedes tienen incluso subrayado con negrillas cómo se contrae en este caso el pronombre más el verbo. Pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, verbo. ¿A través de qué? A través del apóstrofe. Esa comita que ustedes pueden observar ahí. Esta es la primera forma de contracción, cuando yo voy a negar. O puedo aplicar la segunda forma,
que es la contracción del verbo to be más el adverbio de negación. Para la primera forma no existe, para la primera persona no existe, sigue siendo I'm not. Pero para la segunda forma sí. Aquí sí se une el are y el not y da origen al aren't, el is y el not da origen al isn't. You aren't a secretary. No, no eres secretaria. He isn't a smart guy. No es un tipo inteligente. She isn't worried at all. Ella no está preocupada en absoluto. Actually, it isn't a Google Place. En realidad, no es un lugar enorme. Tenemos la siguiente. We aren't done yet. No hemos terminado todavía. You aren't ready to go. No estás listo o no estás lista para irte. Y they aren't confided people. No son personas seguras de sí mismas. Ustedes aquí tienen las dos formas, los dos tipos de contracción para una negación con el verbo to be. Ya saben, la primera es el pronombre personal, cualquiera de ellos, I, you, he, she, it, we, you, they, con el verbo to be, am, are, is. Acá la contracción, la segunda forma de contracción es el verbo to be más el adverbio de negación. El verbo to be, en este caso, el am not, pero la forma primera, la primera persona obviamente no se puede contraer, pero sí las segundas formas, que son el are y el is. Esas se contraen más el adverbio de negación. El are y el not da origen al aren't, el is y el not da origen al isn't. ¿A través de qué? A través del apóstrofe, que es la comita que ustedes pueden observar ahí. Ahora, ¿cuál de los dos utilizan? Ya queda a su criterio. Ustedes pueden observar que el significado o la traducción al español no cambia, no se modifica. Simplemente son formas gramaticales que ustedes tienen que aprender para cuando ustedes quieran darle una mejor fluidez al inglés en su modo de locución, cuando ustedes están en una conversa con sus amigos de una forma informal, ahí ustedes utilizan las contracciones, cualquiera de las dos que ustedes decidan utilizarlas. Eso como una explicación. Entonces tienen todo, en este caso tienen ustedes aquí toda la información pertinente en cuanto a la estructura negativa del verbo to be, cómo se construyen oraciones negativas. No siempre nosotros vamos a afirmar, de pronto alguien nos viene a decir, por ejemplo, pongo un caso, a Freddy le dicen, usted es dueño de una casa, por ejemplo. Si no lo es, usted tiene que negar, ¿no es cierto? Entonces, igual, como en ese ejemplo, siempre nosotros no siempre vamos a vivir afirmando lo que nos dice. Nosotros tenemos que, en primer lugar, tenemos que afirmar, en otros casos tenemos que negar y en otros casos tenemos que preguntar. La estructura afirmativa habíamos visto en la clase anterior, la estructura negativa vemos en esta clase y la construcción de questions o preguntas nosotros veremos la siguiente clase, cómo nosotros podemos hacer preguntas con el verbo to be, con las estructuras am, are, is. Todo esto en el modo presente simple, cuando nosotros estamos prácticamente desarrollando la acción. Las siguientes etapas debemos de ver con la forma pasada y la forma más sencilla que es la forma futura, que tiene solo una estructura que es el will be. Eso nosotros iremos viendo en el desarrollo de las siguientes etapas, de los siguientes periodos en este proceso educativo. Así es que, señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia de inglés. Les recuerdo que para los compañeros que en general, para todos, he hecho ya un barrido de la plataforma y eso me olvidé de informarles al grupo anterior, pero a ustedes ya les comunico que yo he hecho un barrido de la plataforma, perdón, y he calificado todos los deberes desde la unidad 1 hasta la unidad 3. Se encuentran ya calificados todos los deberes. Así que ustedes pueden revisar, pueden ingresar a cada una de las tareas y seguir revisando las calificaciones que ustedes han obtenido en cada una de las tareas que tienen ustedes por unidad.
Así es que ustedes al momento, estoy al día con todos ustedes y espero seguir así hasta la última etapa que ya nos resta muy poco tiempo en función de la unidad 4 y la unidad número 5 con la cual terminamos todo este proceso. Así es que mis queridos amigos, si no tienen ninguna inquietud, no tienen ninguna duda en función de sus tareas, en función del desarrollo de las actividades, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en el desarrollo de las siguientes etapas de clase. Señores y señores, un fuerte abrazo. Muchas Gracias, gracias. Alicia. Buenas noches. Alicia, buenas noches. Luego le dicen la grandísima puta. Eli, ¿qué pasó, compañera? Y todavía eso viene de una mujer. Y recuerden que se vuelven famosas, se vuelven famosos, porque yo esta clase yo lo subo a mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube estas clases son públicas. Eso quiere decir que a nosotros nos van a ver todo el mundo. Así es que tengan mucho cuidado con todas esas palabrotas que acaban de decir. Qué vergüenza. Bueno, pero esos errores se pueden corregir. Tengan mucho más cuidado con los micrófonos. Cuando ustedes así estén enojados, tengan mucho cuidado cuando se encuentren abiertos los micrófonos, porque cualquier cosa puede salir al aire. Y les vuelvo y les repito, se vuelven famosos porque ustedes están en la web, están viéndoles todo el mundo a nivel global. Es que por favor, mucho cuidado con estas características, ¿sí? Un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Muchas Mañana, gracias. licenciado. Gracias. Buenas noches con todos.